Queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que hoy están aquí en forma presencial en la Iglesia Jesús 100% Vida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Pero también bienvenidos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, aquellos que están por allí en Europa, en los Estados Unidos, aquellos que están en diferentes países latinoamericanos, a quienes le mandamos también un abrazo muy grande, en diferentes provincias de nuestra Argentina, a los que son miembros de nuestra iglesia, que están aquí en Buenos Aires, pero que esta mañana no están con nosotros, pero nos siguen a través de las redes. A todos, bienvenidos a este culto, rogando que el mismo espíritu que reina aquí pueda reinar allí en su casa, que la gracia del Señor, el poder de Dios que se manifiesta, pueda manifestarse, no importa en el lugar donde se encuentre. A todos entonces, muy bienvenidos. Tengo una palabra de parte del Señor y quiero que presten mucha atención porque nos compete absolutamente a todos. Yo creo que nadie está exento de lo que yo hoy voy a estar compartiendo de parte de Dios. Y lo he titulado de la siguiente manera: ¿cómo sobreponerme a una derrota? Escuche bien, vamos a ver algunos principios bíblicos, principios de la palabra de Dios, de cómo podemos sobreponernos de una derrota. No hace falta explicar mucho, pero ¿qué es una derrota? Una derrota es cuando somos vencidos en algún área de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. En términos militares es cuando un ejército vence a otro, por lo tanto, derrota a otro. En la vida práctica, en la vida cotidiana, una derrota es cuando, por ejemplo, competimos por un ascenso en el trabajo y no lo logramos. Es como que somos derrotados en eso. O cuando luchamos para restaurar una relación familiar que se está quebrando, que se está distorsionando, que se va evaporando el amor, la comprensión, la tolerancia, y en lugar de que eso mejore, va empeorando. Ahí nos sentimos derrotados en esa área familiar. Es cuando trabajamos arduamente para crecer en el desarrollo de nuestra vida ministerial sirviendo al Señor y no lo logramos. Es cuando estudiamos para un examen y nos aplazan. Y podríamos seguir compartiendo cantidad de ejemplos, y usted tiene sus propios ejemplos de que hemos sufrido alguna derrota en nuestra vida. ¿Qué es lo fundamental a entender? Es que la derrota es parte de la vida. Ser derrotados en algunas áreas es parte de la vida. Sería realmente una utopía pensar que nunca vamos a experimentar una derrota. Y cuando uno analiza un poco la historia, cuando analiza el entorno, no solamente su vida propia, sino la del entorno, las personas muchas veces más ganadoras y brillantes de la historia han sufrido derrotas. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, yo recuerdo que cuando apareció un tal Mike Tyson, ese boxeador de peso pesado, que los rivales no le duraban un round. Había toda una preparación, un show, una cosa espectacular, tanto televisiva, y de pronto empezaba la lucha y en el primer round Tyson noqueaba a su rival. Y no pasó una vez, pasaba constantemente. Lo primero que yo pensé, este es una máquina, este no va a perder nunca. Pero ¿qué pasó? Sufrió varias derrotas, aunque era algo incomprensible. El Barcelona de Pep Guardiola, los que son futboleros aquí saben de lo que estoy hablando. Alguien que le cambió la mente del fútbol y la estrategia del fútbol a nivel mundial. Todo el mundo quería ser como el Barcelona de Pep Guardiola. Era una máquina de ganar, pero también sufrieron derrotas.
Y así en cualquier ámbito, desde el punto de vista de lo deportivo, los más grandes, los más famosos, los que parecía que nunca iban a perder, fueron derrotados. En el mundo de las finanzas, cuando usted analiza la historia y ve la historia de los grandes millonarios en la historia, si usted ve con mucho cuidado, fueron derrotados muchas veces en esa área financiera. En el mundo de lo militar, Napoleón, el gran estratega militar, una mente brillante en cuanto a lo que es la guerra, victoria tras victoria, pero sufrió una tremenda derrota en Waterloo. El general San Martín, para irnos un poquito más cerca, el gran libertador de América, tuvo grandes victorias, claro, liberó a América, claro que sí, pero también tuvo derrotas. Por ejemplo, de Cancha Rayada. Vámonos al episodio más bíblico o a los personajes bíblicos. Un hombre como David, el gran rey David, quizás el ícono de los reyes más importantes en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Un gran y tremendo conquistador, pero sufrió cruentas y terribles derrotas en el ámbito familiar. Cuando usted lee la historia de David en esa área familiar, es una derrota tras derrota. Moisés, el gran libertador, un hombre que tuvo el liderazgo tan potente de poder extraer de la esclavitud de Egipto a todo un pueblo, enfrentando aún al faraón, venciendo al faraón, saliendo con un pueblo tremendo hacia la tierra prometida. Pero ¿qué aconteció? Fue derrotado. ¿Por qué? Porque no pudo entrar a la tierra prometida. Y podríamos seguir dando cantidad de ejemplos. Lo cierto es que tenemos que comprender, mi querido, mi querida, que aunque somos hijos de Dios, somos cristianos, amamos a Dios y Dios nos ama de una manera profunda, no estamos exentos de sufrir derrotas en diferentes áreas de nuestra vida. Por lo tanto, no se frustre si está siendo derrotado en algún área. No piense que es algo totalmente satánico lo que le está aconteciendo. Es parte de la vida. La pregunta es, ¿y cómo podemos sobreponernos de una derrota? No es tanto si vamos o no ser derrotados, porque lo vamos a hacer, sino cómo podemos salir adelante, cómo podemos sobreponernos de algo que nos sentimos que estamos siendo derrotados. Una enfermedad que nos derrota, un vicio que nos está derrotando, un problema familiar que nos está derrotando, en el trabajo alguna situación que nos está derrotando. ¿Cómo podemos sobreponernos de la derrota? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jueces capítulo 7. Abra su Biblia, Josué capítulo 7. Y les voy a leer un episodio histórico que nos puede dejar grandes enseñanzas en el día de hoy. Josué capítulo 7 del versículo 2 en adelante. Preste mucha atención. Dice así la palabra del Señor. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Betavén, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras.
allí en una pendiente fueron derrotados. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Y Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en el día de hoy. Esta historia nos revela que estamos frente a una derrota del pueblo de Dios. Josué y el pueblo del Señor habían sido derrotados por los amorreos, que eran los habitantes de Jai. La pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a las derrotas? ¿Cuál tiene que ser nuestro comportamiento frente a una derrota? Yo creo que puede haber actitudes que son negativas y otras actitudes que pueden ser muy positivas. ¿Cuáles son las actitudes negativas frente a una derrota? Primero, vivir lamentándose y no dejar de pensar en eso que fuimos derrotados. Es como que llenamos nuestra mente, llenamos nuestro vocabulario y nuestro hablar, porque no paramos de hablar de aquello que nos frustró, de aquello que nos derrotó. Nuestra mente parece que no tiene otra cosa para pensar. Es decir, nos sentimos como que ahogados y asfixiados, lamentándonos y quejándonos constantemente de una derrota. ¿Ya le pasó alguna vez? Parece que no hubiera otro motivo de conversación que esa derrota. Otra actitud puede ser sentirnos totalmente frustrados por esa derrota y no intentarlo de nuevo. ¿Para qué lo voy a intentar de nuevo? Seguro que me va a ir igual. Entonces esa frustración de haber sido derrotados se apodera de nosotros y nos esclaviza, nos estanca, nos frena y no nos animamos a intentarlo de nuevo. No nos atrevemos a decir: bueno, ahora me va a salir bien, ahora yo soy el que voy a vencer. ¿Por qué? Porque prácticamente nos encadenó la derrota y nos sujetó y no nos permitió avanzar. Otra actitud es creer que por haber sido derrotados en algún área de nuestra vida está todo mal. ¿Por qué? Porque nos ponemos los anteojos oscuros de la derrota y empezamos a ver toda la vida siempre en función de la derrota. Y por ahí soy derrotado en el área de mi familia por algún problema serio y me siento derrotado también en el trabajo, me siento derrotado en la vida ministerial, me siento derrotado en las relaciones interpersonales, siento que está todo mal. ¿Por qué? Simplemente porque estoy teniendo una actitud que esa derrota pasó a ser el centro de mi vida, me puse los anteojos de esa derrota oscuros y parece que todo está mal en mi vida. También le pasó, ¿verdad? En alguna oportunidad. La pregunta es: ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Cuáles son las actitudes buenas, positivas, que nos permiten sobreponernos cuando nos sentimos derrotados en algún área de nuestra vida? Y usted aplíquelo en el área que está sintiendo que está siendo vencido. Aplíquelo en forma concreta. Lo primero que yo aprendo aquí y lo primero que quiero dejar en tu corazón hoy es lo siguiente: cuando sientas que estás derrotado, nunca te olvides
de las victorias en Dios en el pasado. Lo voy a repetir. Cuando estás atravesando una derrota en cualquier área de tu vida, nunca jamás te olvides de las victorias que ya tuviste en Dios en el pasado. Nosotros leímos el capítulo 7 del libro de Josué, pero si usted va al capítulo 6, es decir, lo inmediatamente anterior a esta derrota, vemos una tremenda victoria de Josué y el pueblo de Dios cuando conquistaron a Jericó. Un milagro hizo que los muros de Jericó se desplomaran y el pueblo pudo conquistar toda la ciudad. Eso acontece en el capítulo 6. Pero en el capítulo 7, frente a una derrota con un pueblo pequeño como el pueblo de Jai, la conquista de Jericó queda absolutamente olvidada. Ya nadie se está recordando en el pueblo, ni Josué se está recordando lo milagroso que fue, que solamente dando vueltas a través de Jericó con el pueblo, los muros fueron derribados y ellos pudieron conquistar la ciudad. Todo el mundo se había olvidado. ¿Por qué? Porque la derrota es lo que estaba en el centro del corazón del pueblo. Y lo que estoy diciendo no es vivir del pasado, pero el recuerdo de las victorias fortalece tu fe en medio de las derrotas que estás viviendo y te hacen creer que si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Es Dios mismo quien nos desafía a esta verdad de recordar los triunfos, de recordar las victorias cuando yo estoy atravesando alguna derrota. Se lo quiero explicar bíblicamente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 al 19, escuche lo que dice. Siempre hablando del pueblo y en la misma conquista de la tierra prometida. Tal vez te preguntes, dice Dios, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Dios le dice a su pueblo, pero no les temas. Y escucha ahora, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Dios está diciendo, se están preguntando, ¿cómo vamos a sacar todos los pueblos de la tierra prometida? ¿Cómo los vamos a vencer? Son mucho más numerosos, son mucho más grandes que nosotros, están mejor adiestrados para la batalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Dios le dice que recuerda cómo te saqué de Egipto. Recuerda la victoria de cómo te saqué de Egipto. De las garras del faraón, de la esclavitud de 400 años. Recuerda los milagros que hice. Recuerda, le dice Dios. Y cuando te enfrentes a lo nuevo, tranquilo, lo voy a hacer de nuevo. Dios mismo le está desafiando al pueblo a recordar las victorias que ya le había dado. Pero vamos al Salmo 103. Del versículo 1 al 5 dice, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. En otra versión dice que nunca olvide sus beneficios. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las
águilas. ¡Wow! Lo primero que yo aprendo cuando estoy enfrentando una situación de derrota que es inevitable en la vida, que la vamos a padecer, nos guste o no, es nunca te olvides de las victorias que ya tienes en Cristo Jesús en el pasado. ¿Estás siendo derrotado en alguna enfermedad? Recuerda, mi querido, cuántas veces el Señor ya obró el milagro y te sanó. ¿Estás siendo derrotado en algún problema en tu familia? Recordá cuántas veces el Señor restauró ya tu familia, la consolidó. Se estaba yendo a la banquina y la enderezó. Se estaba pulverizando y la salvó. Recuerda ya. ¿Estás siendo derrotado por alguna aflicción, por algún sufrimiento, por algún dolor? Recordá cuántas veces ya el Señor te consoló en los peores momentos, te fortaleció cuando ya estabas totalmente debilitado, te ayudó cuando nadie te tendía una mano. Recuerda. Por lo tanto, lo primero que me enseña este pasaje es que cuando estás atravesando una derrota en tu vida, lo primero que hay que hacer es recordar las victorias que ya habías logrado en el Señor. Amén. En segundo lugar, cuando estés atravesando una derrota en tu vida, no cuestiones los planes y los proyectos de Dios sobre tu vida. Si sos un hijo de Dios, conforme a su voluntad, y querés que sus planes y sus proyectos se concreten en tu vida, por lo tanto estás obedeciendo al Señor, no los cuestiones cuando estás en medio de una derrota. Mira lo que dice el versículo 7. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? ¿Qué está haciendo aquí Josué? Está cuestionando el plan de Dios. Está cuestionando el proyecto de Dios. Está cuestionando la promesa del Señor. La promesa es: ustedes van a conquistar la tierra que les voy a dar por herencia, tierra que fluye leche y miel. Hay una promesa concreta, hay una historia concreta. Pero de pronto se encuentran frente a la primera derrota en Jai, y lo que hace Josué que es cuestiona el plan de Dios, cuestiona el proyecto de Dios, cuestiona lo que Dios había prometido. Lo está cuestionando. Hasta el momento de la victoria todo iba bien. Hasta Jericó todo el mundo confiaba en la promesa del Señor. Hasta Jericó, que fue totalmente destruida y conquistada, todo el mundo decía: este es el plan de Dios sobre nuestra vida. Dios está cumpliendo su promesa. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Es decir, mientras todo iba bien, el proyecto de Dios estaba excelente. Pero de pronto viene la primera derrota, y viene el reclamo, y viene el cuestionamiento. ¿Cuántas veces, mi querido, mi querida, has tenido la plena convicción que Dios te puso en un lugar determinado, o que te mandó a hacer tal cosa o cual otra cosa, pero cuando las cosas salen mal, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios? Cuestionar a Dios, cuestionar la visión que Dios puso en el corazón y en la mente. Cuestionar la promesa de parte del Señor. Señor, prometiste que esta enfermedad se iba, porque por la llaga de Jesús he sido curado, y cuando veo los resultados me siento totalmente derrotado. ¿Qué pasó con tu promesa? ¿Será cierta? ¿No será cierta? Y cuestionamos. Tenía un compañero en el seminario que terminamos el seminario y él fue invitado a ser pastor de una iglesia en Mendoza. Él oró, clamó al Señor, estuvimos ayunando juntamente con él y orando juntamente con él, y él entendió que era el plan de Dios
para su vida. Entendió que era el proyecto de parte del Señor, que era la voluntad de Dios que él aceptara ese pastorado allí en la ciudad de Mendoza. Estaba plenamente convencido, lo tomó como tal. Nosotros entendimos lo mismo y oramos y él fue para Mendoza. Comenzó su pastorado y cada vez iba peor. Pasaban los meses y los miembros se iban yendo de la iglesia. Pasaron 2 o 3 años y la mayoría de las familias que no concordaba con él, que no concordaba con su estilo, que no concordaba con la visión que Dios le había dado, se iban de la iglesia y decían: no, esta iglesia siempre lo hemos hecho de esta manera, esta iglesia tiene estas características, él no es nadie para que nos venga a cambiar, etcétera, etcétera. Y se iban yendo, y se iban yendo, y se iban yendo. Y en un momento, yo recuerdo que se comunicó de nuevo con el grupito más íntimo que éramos y nos dijo: ¿será que era el plan de Dios? Claro, estaba frente a una tremenda derrota. La iglesia, en lugar de crecer, era una iglesia que estaba decreciendo, pero raudamente y tremendamente. ¿Será que era el plan de Dios? Y empezó a cuestionar el plan de Dios, el proyecto de Dios. Empezó a cuestionar la visión de parte del Señor, la promesa que Dios le había dado. Lo empezó a cuestionar. Y comenzamos a orar y a clamar al Señor por la situación que él estaba atravesando, porque en realidad nadie quería estar en esa situación. Y lo respaldamos en oración y lo respaldamos en ayuno. Y al poco tiempo, después de orar y él mismo clamar, ayunar, nos vuelve a llamar diciendo: no, perdón. Sí tengo la plena certeza que este es el lugar donde Dios me puso. Tengo la plena convicción que la promesa del Señor se va a cumplir. Le pidió perdón al Señor por cuestionar su plan y su proyecto sobre su vida. Hoy es de las iglesias de mayor influencia en Mendoza. Cuando estés pasando por un momento de derrota, no cuestiones las promesas de Dios. No cuestiones los planes y los proyectos que Dios te ha revelado y ha sembrado en tu corazón. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo son los planes de Dios para tu vida? Perfectos, maravillosos. ¿Cómo es la promesa de Dios sobre tu vida? Algo que se va a concretar. Y el hecho de atravesar una derrota no significa que está todo perdido. El hecho de atravesar una derrota, mi querido, no significa que el plan de Dios no se va a cumplir en tu vida. Confía en las promesas, confía en los planes, confía en el proyecto de Dios sobre tu vida. En tercer lugar, la tercera actitud frente a una derrota es: no te conformes con menos, aspira siempre a lo mejor. Escuche bien. Cuando uno está viviendo en derrota en algún área, cuidado, no te conformes con menos, aspira siempre a lo mejor. El versículo 7 que leímos dice así: mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río, le dijo Josué. Y escuche esta frase porque es muy importante. Ya estaban libres de Egipto, ¿verdad? Es decir, ya no estaban viviendo más en esclavitud. Habían conquistado Jericó, pero ahora habían sido derrotados por el pueblito de Jai. Pero había libertad. No estaban bajo esclavitud de Egipto. No habían llegado a la tierra prometida, pero tampoco estaban en Egipto. ¿Me está siguiendo, verdad? No se cumplió plenamente el proyecto de Dios hasta ese momento, pero también habían salido ya, estaban libres. Y la frase de Josué suena una frase conformista.
mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. No dice mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, sino al otro lado del río. ¿Qué estaba haciendo la derrota en el corazón de Josué? Se estaba conformando con parte de la promesa de Dios. Se estaba conformando con ser simplemente libre de Egipto, aunque la promesa completa era: ustedes van a heredar la tierra prometida. Mi pregunta es, si ellos hubieran conquistado Jai, ¿se hubieran conformado? No. Si hubieran conquistado Jai, hubieran continuado hasta lograr toda la conquista de la tierra prometida. Ahora, fueron derrotados en Jai y empezó un espíritu de conformismo. Empezó un espíritu de decir: bueno, está bien, no lo lograremos, pero por lo menos tampoco estamos allí metidos como esclavos en Egipto. Con esto estamos bien, estamos libres. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Es cuando uno se conforma con lo que sea en lugar de aspirar a lo mejor. Es como esa persona que fracasó por allí en su vida sentimental. Los años van pasando y siguen pasando y siguen pasando, y dice: bueno, voy a agarrar lo que venga. Antes de quedarme solo, agarro lo que venga. ¿Me está siguiendo, no? No aspiro a lo mejor. No aspiro a lo que entiendo de parte de Dios que es lo mejor. Aspiro a qué sé yo, me conformo con lo que sea, no importa. Es ese hombre que vivió una derrota en cuanto a un microemprendimiento y se esforzó, y los ahorros que tenía los puso para el microemprendimiento y le fue mal, fue derrotado. Bueno, me conformo con simplemente ser un empleado que gane el sueldo mínimo. Por lo menos no voy a pasar hambre, pan voy a llevar a mi casa, me conformo. Pero ¿es el plan de Dios para tu vida? ¿Es el proyecto de Dios para tu vida? ¿Es lo que Dios te prometió, o Dios te prometió prosperar? ¿Dios te prometió que ibas a lograr ese microemprendimiento, que ibas a tener tu propio negocio? No te conformes cuando estás siendo derrotado. Es como ese estudiante que es tremendamente capaz, pero bueno, me conformo con el 4. ¿Pero por qué? ¿Por qué con el 4? Si tenés la posibilidad de sacarte un 10 porque sos capaz. Y sí, pero me fue mal en el examen. En ese te fue mal. Cuando estés viviendo una derrota, no te conformes con menos. Siempre aspira a lo mejor. En cuarto lugar, cuando estés atravesando por alguna derrota en cualquier área, nunca te preocupes con lo que otros piensan de tu derrota. ¿De dónde salió eso, pastor? De la palabra. Se lo leo ahora. Versículos 8 y 9. Dime, Señor, cuando Josué está cuestionando al Señor. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? ¿Con qué está preocupado Josué aquí? Está preocupado con la opinión de los otros pueblos. ¿Qué van a decir los cananeos? ¿Cómo, Señor, queda tu prestigio delante de los otros pueblos? Claro, habían sido derrotados en Jai. Seguramente van a difundir a los otros pueblos que fuimos humillados y que fuimos derrotados. Este es preocuparse cuando uno está atravesando por una derrota, preocuparse que de la opinión pública, de la opinión de los que los rodean, ¿verdad? Y a veces tiene eso tanto peso que nos aplasta, que nos avergüenza de la derrota, que no nos permite decir: me voy a sobreponer y voy a ir para adelante. No sea cosa que me vaya mal de nuevo y ahí sí, es la hecatombe. Con tu derrota o con tus derrotas o con mis derrotas pueden haber muchas cosas, como por ejemplo, algunos pueden aprovechar para hacer leña del árbol caído. Yo recuerdo años atrás un tremendo y gran predicador brasilero a quien yo conozco,
tuvo un problema muy serio. Este predicador brasilero cayó en pecado, era reconocido en todo el Brasil y ya en muchas partes de Latinoamérica como un tremendo predicador, y esta situación de pecado lo aplastó, lo tiró. Fue tan terrible lo que a través de las redes sociales apareció en su contra. ¿De quién? De otros predicadores, de otros siervos del Señor, que envidiaban a este predicador por ser un predicador bíblico de la palabra con autoridad espiritual. Lo envidiaban de tal manera que cuando cayó se hicieron el festín. Me dio tanta tristeza, tanto dolor, tanto la caída de este siervo como la actitud de otros tantos siervos de Dios que estaban haciendo leña del árbol caído por una derrota que había tenido. Que yo mismo le escribí a aquel que había sido derrotado, que estaba pasándola muy mal, que pasaba el tiempo llorando, clamando al Señor por el perdón del Señor. Le escribí diciéndole justamente esto: no soy de aquellos que hacen leña del árbol caído, que quiero que cuentes conmigo para lo que pueda yo bendecirte. Contá con mis oraciones desde ya, pero todo lo que pueda hacer para fortalecerte, para levantarte, para bendecirte, quiero que cuentes conmigo. Le escribí. Tuve una respuesta muy, muy amorosa y de mucha gratitud de parte suya. Pero quiero que sepa esto, que a veces tus derrotas pueden ser motivo de que otros hagan leña del árbol caído. Para otros te lo van a repetir: te lo dije. Esto que estás pasando, yo te lo dije, te lo advertí. Y no hay aquí una actitud de te lo advertí, pero vamos para arriba. Te lo advertí, bancátela. Te lo advertí, ahora sufrí esta derrota. Estarán aquellos que te dirán y te van a repetir esto constantemente. Estarán también aquellos que van a disfrutar de tu derrota. Ese compañero de trabajo que estaba esperando tu mínimo error para sobresalir él o ella. Como que disfrutó tu derrota porque le dio pie para crecer. Y también estarán ellos. Estarán también aquellos que se lamentarán con una actitud pesimista. ¿Qué significa eso? Que te lo van a hacer recordar constantemente. Que te lo van a repetir una y otra vez. A tu fracaso, a tu derrota. Y cada vez que tengan una charla, no van a hacer leña del árbol caído, no se van a alegrar por lo que te pasó, no van a disfrutar tu derrota, pero sí, siempre que van a estar hablando con vos, te van a traer a tu presente lo que pasó. Y te lo van a repetir 20 veces. Mira, cuídate, ¿te acordás lo que te pasó? Mira, no hagas esto porque ya una vez ya lo sufriste. No te preocupes con lo que otros piensen de tus derrotas. Es tu propia derrota y vas a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, lo quinto que yo aprendo de este pasaje, de cuáles son las actitudes positivas frente a una derrota para poder sobreponerme, es: no te quedes postrado. Versículo 10. Y el Señor le contestó, después que se quejó, después que hizo todo lo que ya vimos, el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado?, le dijo el Señor. Estaba siendo derrotado, humillado por el pueblo de Jai. ¿Qué haces ahí? Levántate, no te quiero postrado. Una derrota en cualquier área de tu vida no es el fin del camino. Una derrota en cualquier área de tu vida es una piedra que te está obstaculizando el camino. Pero es una piedra. No es un muro infranqueable. No es una montaña que no podés atravesar. Es una piedra.
Solamente una piedra. ¿Que está molestando? Claro que sí. ¿Que duele? Claro que sí. Pero es una piedra. Hay camino todavía por recorrer. Por lo tanto, levántate. No te quedes allí lamentándote, postrándote. No te quedes postrado. ¿Perdiste? Claro, sí, está bien, hay que reconocerlo. Perdí, pero vas a ganar. El fin de la historia no es que vas a perder. Te caíste, sí, está bien, te caíste, pero te vas a levantar. ¿Te derrotaron? Sí, te derrotaron, pero vas a vencer. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, levántate. Frente a una derrota, no te quiero postrado. ¿Cuáles son tus actitudes frente a una derrota que puedas estar viviendo? Aplíquelo a cualquier área, a cualquier área de su vida. Personal, familiar, laboral, ministerial, cualquier área de su vida. Solamente el consejo de Dios es, cuando estés atravesando un momento duro, difícil, de fracaso, de derrota, nunca te olvides de las victorias que ya tuviste en el Señor en el pasado, porque si el Señor lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Nunca cuestiones los planes de Dios que son perfectos, nunca cuestiones las promesas del Señor que fueron arraigadas en tu corazón. No te conformes con menos porque fuiste derrotado, siempre aspira a lo máximo, aspira a lo mejor. No te preocupes con lo que otros piensan y opinan de tu derrota. Es la tuya y vos vas a salir adelante. Y nunca te quedes postrado. Es tiempo de levantarse. Nos ponemos todos de pie. Quiero que cierres tus ojos en esta hora para que nada te distraiga. Y cada uno sabe cuál es su propia derrota, ¿verdad? O sus derrotas. Porque a veces pareciera que vienen confabulados unas con otras para atacar al mismo tiempo. Quizás habías bajado los brazos, te estabas resignando, o estabas teniendo la actitud de Josué, que es humana, no es diabólica, es humana. Josué era un hombre común y corriente. Llegó a ser un gran conquistador, pero tuvo sus momentos también de debilidad como estos. Tuvo sus momentos de cuestionamiento como estos, de pérdida de visión. Tuvo su momento. Y quizás estás atravesando algo así, porque la derrota está fuerte, parece, ¿no? Está pegando duro. Pero por algo la palabra de Dios hoy fue sembrada en tu corazón. Y estos principios bíblicos son los que Dios quería que escucharas hoy para ponerlos en práctica. ¿Puede haber derrotas? Claro, son parte de la vida. No estamos ajenos ni exentos por ser hijos de Dios. Por supuesto que hay derrotas. Pero Señor, líbrame de una actitud negativa. Hoy quiero aprender de tu palabra. Y si hay algo de lo que escuchaste hoy que no estás poniendo en práctica, quiero que lo pongas en el nombre de Jesús. Quiero que te aferres a esta palabra hoy y que puedas decirle, Señor, esta es lo que yo necesito para sobreponerme. No me voy a arrastrar más por esta derrota. No me voy a martirizar más. No voy a escuchar tanto la opinión de los que me rodean, que no me están ayudando en nada. Señor, no voy a cuestionar tu promesa, ni tu plan, ni tu proyecto para con mi vida. Señor, no me voy a conformar con menos cuando me has prometido mucho y me has prometido lo mejor. Tenga este tiempo con Dios, tenga este tiempo con Dios.
Tenga este tiempo con Dios. Aleluya. Quiero que ponga su mano en el corazón en esta hora. Ponga su mano en el corazón. Voy a orar en el nombre de Jesús y usted reciba lo que Dios está haciendo, lo que Dios está confirmando en esta hora, lo que Dios está cambiando en su actitud en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero traer a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están en sus casas, en el nombre de Jesús, delante de tu trono. Señor, estamos atravesando momentos donde nos sentimos derrotados, donde sentimos, Señor, que la victoria parece tan lejos. Nos sentimos frustrados, a veces hasta fracasados. Pero en el nombre de Jesús, tu palabra hoy, Señor, fortalece nuestra vida, aumenta nuestra fe, nos marca el camino de la victoria. Y gracias, Señor, porque tantas veces obraste el milagro que lo vas a hacer una vez más. Lo vas a hacer una vez más. Por eso en esta hora, Señor, en medio de la tristeza de la derrota, traemos a nuestra mente y a nuestro corazón la alegría de los milagros que ya hemos vivido, los milagros que ya hiciste en nuestra vida, las victorias que ya nos diste, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que seguimos confiando en ti, confiando en cada una de tus promesas. Nos alineamos en tu voluntad, Señor, que es agradable y es perfecta, aunque a veces no la entendemos bien. Pero sabemos que tu plan y tu proyecto para cada uno de nosotros es lo mejor, es maravilloso, porque tienes planes de bienestar, dice tu palabra. Por eso en el nombre de Jesús, en estos momentos reconfirmamos nuestra dependencia de ti. Líbranos del conformismo, de quedarnos con poquito, con migaja, cuando hay un gran banquete a nuestro favor. Que una derrota, Señor, no nos haga bajar la visión. Que no nos conforme, Señor, con poco, con lo menos. Por eso en el nombre de Jesús hoy levantamos los ojos y tenemos una visión amplia, plena, y no vamos a parar, Señor, hasta lograrla en nuestra vida. Señor, sabemos que hay muchos que opinan a nuestro alrededor. Líbranos, Señor, de un espíritu de pesimismo por lo que estamos escuchando. Y hoy recibimos tu demanda. Hoy recibimos, Señor, tu exhortación y nos levantamos. Nos levantamos de la derrota familiar. Nos levantamos, Señor, de la derrota en la enfermedad. Nos levantamos de la derrota en lo ministerial. Nos levantamos porque no queremos seguir postrados, lamentándonos, quejándonos, sufriendo. Nos levantamos, Señor. Nos levantamos para que la visión se cumpla. Nos levantamos para continuar. Nos levantamos hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por la fortaleza que viene de tu misma mano, extendida para levantarnos. Gracias, Señor, porque nos ayudaste a cambiar de actitud hoy frente a la derrota que sufrimos. Gracias, Señor.